Bueno, buenas noches a los hermanos. Somos clientes viejos, pero bienvenidos a los que vienen por primera vez o a los nuevos. Hola Angie, nos alegramos verte mucho y quiero que sepan que por la presencia de Angie, por todos estamos orando, la iglesia está orando por la presencia de todos. Y hay un texto en un salmo, antes de empezar el comentario en esta noche. En el Salmo 90, el principio del Salmo, el verso 17, como una oración que podríamos tener mientras estamos meditando en esta noche. Lo que estamos meditando no es una locura. Lo que estamos meditando no es un invento humano. Lo que estamos meditando no es una teoría o filosofía de alguien que se le ocurrió, que diríamos, bueno, vamos a pensar en esto y nosotros vamos a hablar de esto como lo que están ahora, me desembucho recién, que están abriendo cosas de los ovnis y están apareciendo filosofías humanas como para desacreditar el acontecimiento futuro que tiene la humanidad. El acontecimiento supremo que tiene la humanidad próximo, está en las manos de Dios y es el arrebatamiento de la iglesia. El arrebatamiento de la iglesia son los creyentes en Cristo que aceptaron a Cristo y se van al cielo. El hombre sigue su mundo, pero eso va a dar un pensamiento que el hombre dice, esto no va a suceder. En la Biblia Dios dice, seguro, y es nuestra esperanza, Cristo viene por los creyentes. Es un acontecimiento tan extraordinario que un piloto de avión va a estar manejando y si es creyente se va, pero el avión queda sin piloto. Si yo estoy en casa manejando un tractor, porque yo ando en tractor, una máquina vial, lamentablemente el tractor seguirá su curso, mi ropa queda aquí, pero yo me voy al cielo. La esperanza del creyente es un acontecimiento extraordinario. Arrebatamiento se llama en la Biblia. La segunda venida de Cristo vino por primera vez con relación al pecado, para nuestro pecado. Confirmó Dios que en la cruz Cristo terminó con el pecado. El que cree lo está esperando. El que no cree se queda en la tierra, piensa y dice, bueno, la casa de Luis, donde pasa Silvio todos los días, está vacía. Entremos a ver qué hay. No se sorprenda mucho, fíjense, más de que limpiar un poquito, ordenar la cama y fíjense en la cena hay un poco, jubilado, imagínense. Pero no, hay que estar atento a los acontecimientos porque no solamente que Dios está obrando para que esté este acontecimiento, sino que el diablo está poniendo en el hombre que piense en otra cosa. Un texto, Salmo 90, 17. Vamos a tomarlo como una oración. Dice la primera parte, sea la luz del Señor, sea la luz de Jehová, nuestro Dios, sobre nosotros. Eso es lo que pedimos al abrir la Biblia y que el Señor dirija la mirada de cada uno al Señor mismo, como dijo el hermano, no al predicador, sino a las palabras de Dios que quieren hablar a cada uno. Y nosotros pedimos en oración, con temor, con reverencia, pensando que Dios puede hablar a nuestras vidas, pero que sea la luz del Señor, nuestro Dios, sobre nosotros. Es un salmo de Moisés, que caminó en el desierto prácticamente 120 años, pero confiaba en Dios y él pedía que la luz del Señor sea sobre él, y acá está pidiendo, sea la luz de Jehová, nuestro Dios, sobre nosotros. Entonces, vamos al tema que nos está ocupando, vamos al libro de Éxodo, vamos al Éxodo, capítulo 26. Vamos al Éxodo capítulo 26 para entrar en el tema que nos está ocupando, porque alguno que viene por primera vez o alguno que no ha venido
hay algunos que no han venido nunca este año, y entonces quiero decir que esto es una maqueta hecha por una futura arquitecta, pero esto es un tabernáculo. Este es el tabernáculo que estableció Dios para el pueblo de Israel. Esto existió hace aproximadamente 3.500 años, más o menos, cuando sale el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, estando cautivo en Egipto, estuvo 430 años cautivo en Egipto. Dios los saca de Egipto al pueblo de Israel, y entonces Dios, como el pueblo está vagando por el desierto 40 años, establece un mobiliario que es el tabernáculo. Cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, eso es lo que tiene el pueblo de Israel hasta el día de hoy, que festejan la salida de Egipto. Ellos no festejan el fin de año como nosotros. Ellos no festejan el año como nosotros. Ellos festejan la salida de Egipto. El festejo del pueblo de Israel, la salida de Egipto, es una prueba convincente de la historia que la Biblia tiene, es concreta y real, donde Dios establece para tener un pueblo ordenado legalmente y moralmente. Dios establece un tabernáculo en el medio del desierto con un mobiliario que todo apunta hacia al futuro. Lo que estamos viendo hoy es una sombra. Lo que estamos viendo acá es una sombra. Los que vinimos en las reuniones, por eso hace 2 años cuando empezamos este tipo de reunión, el sábado a las 7 de la tarde, yo los llevo al pensamiento el sábado a las 7 de la tarde, podríamos estar, bueno, hoy el frío está, bueno, pero vamos a ver una película, vamos al cine, vamos acá, vamos allá, compartamos algo. Hay un texto que habíamos dicho, si estuviera mi yerno me lo diría de memoria. El texto era de Efesios capítulo 5, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Miren los chicos, también tienen la palabra. Instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Enseñanza bíblica, tiene la palabra. Mi mamá me acunaba con coros de cánticos evangélicos, mi mamá y mi hermano, tengo un hermano mellizo, y nos acunaba con coros. Mi mamá me acunaba con coros. Y entonces, lo que es sombra, el texto decía, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. ¿Qué estamos aprendiendo? Lo que Dios instituyó allá hace tantos años en el desierto para el pueblo es sombra de lo que habría de venir del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Nosotros empezamos a ver que el tabernáculo, todo el pueblo de Israel, háganse la figura, estaba todo alrededor, dividido en tribus. 3 tribus frente a los lados del tabernáculo. Había como 2 millones de personas, había que ordenarlos. Esos 2 millones de personas estaban en 3 tribus repartidas, norte, este, oeste, norte y sur. Así estaba distribuido porque el tabernáculo siempre apuntaba hacia Jerusalén, hacia la tierra prometida. Siempre apuntó mientras iban caminando, porque esto es un mobiliario. Esto es un mobiliario, esto no está construido con cemento, esto es un mobiliario. Esto es tela, esto era tela. Estos eran muebles, por ejemplo, estaba hecho de madera de acacia, acá se hacía el sacrificio. Los que estuvimos presentes sabemos lo que es el sacrificio. Acá se sacrificaban los animales, estaba la puerta, explico para tener una idea. Estaba la puerta, este era un patio, fíjense que el piso era de arena, no había construcción de cemento, estaban en el desierto. Y entonces era la puerta, vimos lo que era la puerta, Señor Jesucristo, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Vimos el sacrificio donde entraban con un corderito o con una oveja, con un vacuno, o que el pobre entraba con un ave para entrar a sacrificar y con sangre ser acepto a la presencia de Dios. Vimos el lavacro donde los sacerdotes se tenían que lavar para entrar a la presencia de Dios. Y entonces el tabernáculo en sí, este tabernáculo, esta habitación así estaba cubierto de 4 cortinas y entonces adentro estaba oscuro. Había una puerta, pero era de tela, gruesa. Y adentro estaba dividido el lugar santo y el lugar santísimo.
Y entonces adentro estaba todo oscuro. Eso es lo que nos toca hoy. Tenemos que darle luz al tabernáculo adentro. Si no, ¿cómo vemos? Eso es lo que nos toca hoy. Ver cómo iluminó Dios el tabernáculo y ver cómo Dios nos puede iluminar nuestra vida a través del Señor Jesucristo. Lo leyó recién Daniel, se me anticipó el mensaje, yo soy la luz. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Qué texto, no? Entonces esta noche vamos a ver este mueble del tabernáculo, que es este. Ahí está. Este vamos a ver esta noche. Vamos a leer donde Dios instruye a Moisés que se haga este mobiliario, era de oro puro. Pesaba 34 kilos, pero pesaba 34 kilos en bruto. En bruto era una piedra de oro. Y luego se tuvo que labrar a martillo. Esto se tuvo que labrar a martillo. No había, creo que no había torno, no había nada mecánico, no había electricidad, no había nada, absolutamente nada. Había voluntad humana para que Dios lo había dicho, hazte un candelabro. Hazte un candelabro. Y toma una piedra de 37 kilos de oro puro y empieza a labrarlo a martillo. Capítulo, vamos a leerlo. Y luego tenemos la meditación. Lo que no quiero es caer a que sea aburrido, sino que sea una cosa en la cual el Señor nos habla en esta noche. Capítulo 25 de Éxodo, verso 31. Harás además un candelero de oro puro, labrado a martillo. Se hará el candelero. Su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores serán de lo mismo. Y saldrán 6 brazos de sus lados, 3 brazos del candelero a un lado y 3 brazos al otro lado. 3 copas en forma de flor de almendro en un brazo, una manzana y una flor. Y 3 copas en forma de flor de almendro en otro brazo, una manzana y una flor, así en los 6 brazos que salen del candelero. Y en la caña central del candelero, 4 copas en forma de flor de almendro, sus manzanas y sus flores. Habrá una manzana debajo de 2 brazos del mismo, otra manzana debajo de otros 2 brazos del mismo, y otra manzana debajo de los otros 2 brazos del mismo. Así para los 6 brazos que salen del candelero, sus manzanas y sus brazos serán de una pieza, todo ello una pieza labrada a martillo de oro puro. Y le harás 7 lamparillas, las cuales encenderás para que alumbren hacia adelante. También sus despabiladeras y sus platillos de oro puro. De un talento corto, para el que no conoce la Biblia, al final de la Biblia ustedes van a ver una tabla de medidas y pesos. Al final de la Biblia. Ustedes van a la Biblia, van a ver una hoja que tablas y pesos, del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento un talento era en 34 kilos. Por eso digo que el candelabro está hecho de 34 kilos, una piedra de 34 kilos. Dios es un Dios de orden. Y le dijo a Moisés, mira, haz un candelero de así. No permitió que algo humano ponga la delicadeza de hacer un candelabro que iba a iluminar. Al ser un Dios de orden, Dios ordena la vida, me ordenó la vida hace 55 años que me ordenó la vida, yo soy cabeza dura y soy desordenado. Dios es un Dios de orden, le dijo a Moisés, mira, hazlo así. Hazlo de esta manera, porque esto glorifica a Dios, porque obedecerle a Dios es hacerlo como yo quiero. Verso 39, de un talento de oro fino lo harás, con todos estos utensilios. Mira, Moisés, y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Es decir, que bajó Dios algo del cielo y se lo mostró a Moisés. El candelabro, Moisés lo copió tal cual a través de un hombre que luego lo iba a hacer al candelabro. Levítico, el próximo libro, Éxodo, Levítico, el próximo libro, capítulo 24, extiende un poquitito más acerca del candelabro. Dice el capítulo 24, habló Jehová a Moisés, diciendo, manda a los hijos de Israel que te traigan para el alumbrado aceite puro de olivas machacadas,
para hacer arder las lámparas continuamente. Fuera del velo del testimonio, en el tabernáculo de reunión, las dispondrá Aarón desde la tarde hasta la mañana delante de Jehová. Había luz permanente. Es estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Sobre el candelero limpio pondrá siempre en orden las lámparas delante de Jehová. El próximo libro es Números. El próximo libro es Números, capítulo 8. Y leemos allí, en el libro de Números, cuando empieza a funcionar el tabernáculo, capítulo 8, el verso 1, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a Aarón y dile. Aarón era el hermano de Moisés, sumo sacerdote. Cuando enciendas las lámparas, las 7 lámparas alumbrarán hacia adelante del candelero. Y Aarón lo hizo así, encendió hacia la parte anterior del candelero sus lámparas, como Jehová lo mandó a Moisés. Y esta era la hechura del candelero, de oro labrado a martillo. Desde su pie hasta sus flores era labrado a martillo. Conforme al modelo que Jehová mostró a Moisés, así hizo el candelero. Entonces tenemos la orden del Señor a Moisés de cómo debía ser esta cosa de oro, este candelero de oro, que figurativamente, si ustedes se fijan, esta base evidentemente no estaba, esto estaba en arena, sobre la arena, se apoyaba en la arena del desierto, era oro puro, y entonces partía un tronco principal, partían sus ramas, ¿nos damos cuenta? Partía un tronco principal, partía la vida. Partían las ramas, partían las flores de almendra y terminaban en una fruta que dijo que era una manzana, un árbol, vida completa. Y entonces Aarón tenía que todas las tardes ponerle aceite preparado, no cualquier aceite, un aceite preparado. Dios lo instruyó al aceite, debía ponerlo a la tarde y se presentaba Aarón a la tarde y hacía arder el aceite para que en este recinto acá, este recinto que estaba completamente oscuro, haya luz durante las 24 horas del día. Eso era lo que había que hacer para que funcionara el tabernáculo adentro, que haya luz. Evidentemente es sombra de lo que vendría luego, y yo quiero llevar un pensamiento porque luego tendremos la luz que instaura el Señor Dios a través del Señor Jesucristo, la luz que instala Dios a través de la iglesia en el mundo para irradiar luz, y la luz que instala Dios en cada creyente, porque el Señor Jesucristo a través de la carta a los Filipenses dice, somos luminares del mundo. Los creyentes, luminares del mundo, en un mundo de una generación maligna y perversa. Así dice el capítulo 3 de Filipenses, el capítulo 2 de Filipenses. Somos luminares del mundo en una generación maligna y perversa. Es decir que tenemos un compromiso, queridos hermanos, donde estemos actuando, somos luminares. Creamos o no a esto, los creyentes somos luminares. En nuestra casa, en nuestro trabajo, en nuestro estudio, donde sea, somos luminares. Porque ¿dónde somos luminares? En una oscuridad, en una generación maligna y perversa. Eso es lo que dice Dios del mundo en este momento. Entonces vamos a tener una orientación de pensamiento, primero en Génesis capítulo 1. Primero en Génesis capítulo 1, vamos al principio de la creación,
Vamos al principio, esto no es difícil buscarlo, ¿verdad? Génesis capítulo 1, el verso 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas noche, y fue la tarde y la mañana de un día. Esto es el principio de la creación. Principio de la creación, en el principio hizo Dios los cielos y la tierra. Pero evidentemente sobre la tierra había un caos, estaba desordenada y vacía. Había que ordenarla y había que llenarla. Porque en esa eternidad de Dios, donde vio la tierra desordenada y vacía, no podía venir el Hijo de Dios. No podía venir a habitar Cristo, la luz del mundo. Entonces Dios, el Espíritu, se movía sobre la faz, porque el Espíritu de Dios no podía hacer pie sobre la tierra. Y lo primero que hizo Dios y lo primero que hace Dios en la vida de cualquier persona es arrojar luz. Lo primero que hace Dios en la vida de cada uno es arrojar luz, porque Dios es luz. Es imposible que Dios viva en tinieblas porque Dios es luz. No lo vemos, pero vamos a ver a través de esto que estábamos leyendo, que vamos a conocer a Dios en profundidad, porque Dios es luz y Él quiere que lo conozcamos plenamente en la luz irradiante que es la persona bendita del Señor Jesucristo. Entonces, lo primero que hace Dios, luz. Vamos ahora al Evangelio de Mateo, Nuevo Testamento. Ya muchos estamos ubicados, el miércoles estamos aprendiendo los libros de la Biblia, entonces más o menos estamos ubicados en el Nuevo Testamento, capítulo 4 de Mateo. Vamos a ver que lo que dispone Dios para la humanidad y para que el hombre conozca a Dios dándole luz. Capítulo 4, verso 16. Verso 12, para entrar en contexto. Cuando Jesús, ¿quién es Jesús? El Hijo de Dios. Capítulo 1 de Juan, el Verbo encarnado. El Verbo encarnado. Dios manifestado en carne. Algo, porque el apóstol Pablo dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios manifestado en carne. Es un misterio. Dios se le revela a María y a María dice, pero ¿cómo? A María estaba desposada de su esposo, no había tenido contacto con varón. Dice, ¿cómo va a ser esto? ¿Cómo es posible? El Espíritu Santo hará una obra, una señal, un milagro, algo extraordinario, concebirás del Espíritu Santo, no hay contacto humano. Por eso el Señor es santo. Y entonces se concibe, la Virgen María concibe, no teniendo contacto con el hombre, al Señor Jesucristo sin pecado. Es el Verbo encarnado, es una obra soberana de Dios, el Verbo encarnado que vino a arrojar luz al mundo. Entonces dice, cuando Jesús, el Señor Jesucristo, oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. Estaba profetizado esto, cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. 2 libros más adelante, en el libro de Lucas, capítulo 1, en el Evangelio de Lucas, capítulo 1,
el verso 79. Ahora es Zacarías, un papá de Juan el Bautista, que está diciendo lo que iba a ser este hijo, Juan el Bautista, pero dice que Juan el Bautista iba a hablar del Señor Jesucristo, capítulo 1 de Lucas, verso 79, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por caminos de paz. Y el niño se fortalecía, Juan el Bautista, y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Ahora vamos nuevamente al Evangelio de Juan, capítulo 1. Evangelio de Juan, capítulo 1. Volvemos a leer lo que leyó recién Daniel, para ver que lo que estaba profetizado en las profecías bíblicas, la luz venía al mundo, Juan lo ve al Señor Jesucristo como al Eterno. Entonces capítulo 1 de Juan, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. El que hizo todas las cosas es el Verbo encarnado. Cuando Dios dice en Génesis capítulo 1, empieza a crear el mundo, primero hace la luz, y en los últimos versos del capítulo 1 dice, hagamos al hombre a nuestra semejanza. No dice, hago al hombre a nuestra semejanza. Hagamos al hombre a nuestra semejanza. Es Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo actuando para la operación de la creación del hombre. Dios Trino estaba en la creación del hombre. Y dice que lo que hizo Dios era sobremanera bueno. Y entonces estaba el Señor Jesucristo con Dios haciendo ahí la creación. Pero acá dice, verso 3, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él, en Cristo, estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen en Él. No era Él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera, Cristo, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Capítulo 3 del Evangelio. Está el Señor Jesucristo en un encuentro con Nicodemo, y entonces, terminando de hablar con Nicodemo, le está explicando que para nacer de nuevo es necesario, para creer en Cristo es necesario nacer de nuevo. Y entonces dice el capítulo 3, verso 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree, en Cristo, la luz del mundo, no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Esta es la condenación. Esta es la condenación del mundo. Que la luz, Cristo, vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Capítulo 8 ahora.
capítulo 8. Poquitito más adelante volvemos a leer lo que dijo Daniel, y es el Espíritu Santo que nos habla en esta noche que Dios es luz, que Dios vio a la humanidad en tinieblas, que Dios vio una generación maligna y perversa, que Dios vio que estábamos caminando en nuestros propios caminos, estamos caminando mal. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su camino es fin de muerte. Hay camino que al hombre le parece derecho. Por acá ando bien. Y su fin es fin de muerte, dice el proverbio. Ahora, estamos viendo que Dios, como en el tabernáculo, para que el hombre tenga la capacidad de conocer a Dios y habitar en un lugar que se pueda andar, que se pueda caminar, que se pueda ejercer el sacerdocio, debía haber luz. En el mundo es lo mismo. Y entonces Dios mandó al Señor Jesucristo, y el Señor Jesucristo ahora en persona dice lo siguiente, capítulo 8, verso 12. Otra vez Jesús les habló, diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue, miren qué texto. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue, el que me cree, el que me acepta, el que dice, sí, evidentemente en Cristo hay luz, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Ahora, ¿en qué contexto dijo esto? ¿En qué contexto dijo esto? Vamos al capítulo 8, el verso 1. Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Normal, del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo estuvo en el mundo, anduvo en el mundo y les enseñaba, enseñanza divina. No, entonces como una enseñanza divina va a sorprender porque dice, entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio. Le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Bueno, yo pongo en contexto. Los fariseos sabían que las adúlteras tenían que venir con el adúltero. Acá vino la mujer sola. Quisieron tentar al Señor. Y el Señor dice, no, la mujer sola no sirve. No, tráiganmelo los dos. El Señor no le dice eso, pero está bien. Están errando lo que están diciendo. Me quieren agarrar en algo, dijo el Señor. Bueno, muy bien. Trajeron una mujer porque lo querían sorprender al Señor. Lo querían tomar de alguna manera para que se equivoque, pise el palito a la sabiduría divina. Dios manifestado en carne. Entonces viene la mujer, le presenta a una mujer adúltera. Esta mujer ha sido tomada en adulterio. Entonces, ¿tú qué dices? A ver, ¿qué es lo que dices tú? A ver, hay que apedrearla a esta mujer. Eso era lo que decía la ley. Cuando se encontraba alguien adulterando, hombre y mujer, se apedreaba para quitar el mal, dice Dios, en Israel. Muy bien. Mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y le dijo, el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la primera piedra. ¿Qué verdad? Estaban todos en oscuridad. Vivían mal. Estaban todos en oscuridad. Y con un aprecio de la vida, el Señor le dice, bueno, me voy a dedicar a la mujer. Un momento, primero voy a dedicar a la mujer. Pero quiero plantearles a ustedes que están en oscuridad. Me están presentando algo que no es la verdad, no está bien lo que están haciendo. Ustedes están en tinieblas. Vuelvo a leer verso 7. Como insistieran en preguntarles, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto,
acusados por su conciencia, salían uno a uno. Comenzando desde los más viejos, se ve que tenían mayor pecado, hasta los postreros, los jóvenes. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Tenía el poder de perdonar pecados en ese momento. Pero le dice luego, que va a tener una entrevista con los mismos fariseos: yo soy la luz del mundo. Luz para los fariseos y los escribas que querían condenar a una mujer que era injusto, y luz para la mujer que era adúltera y le dio a entender que le tenía la posibilidad de perdonarle los pecados. Yo soy la luz del mundo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan capítulo 12. Juan capítulo 12. Juan capítulo 12, verso 44. Jesús clamó y dijo: me encanta, hermanos, me van a entender, escudarme atrás de la Escritura, en la persona de Cristo. Porque para los creyentes, hago un paréntesis, cuando dice que el candelabro fue labrado a martillo, si fue labrado a martillo, no es esto que salió como un caño derecho en una máquina, labrado a martillo, golpe tras golpe. Para hacer esos brazos no fue un solo golpe. Para hacer ese árbol no fue un solo golpe, ese tronco. Para hacer las flores de almendro no fue un solo golpe. Para hacer las manzanas no fue un solo golpe. Para hacer el candelabro no fue un solo golpe. Para hacer a Cristo en la cruz del Calvario muriendo por nosotros, Isaías capítulo 53, quebrantado en dolores. ¿Qué es quebrantado en dolores? Cristo murió en la cruz, quebrantado, experimentado en quebranto, dice la Biblia. Ustedes saben que buscaba y quería encontrar, digo, pero ¿por qué? ¿Por qué labrado a martillo? ¿Por qué labrado a martillo? Porque Cristo fue labrado a martillo, su vida fue labrado a martillo por usted y por mí. Cristo fue un candelabro de oro, quebrantado a martillo, despreciado. Vino al mundo y el mundo le despreció, lo leímos en Juan capítulo 1. Al mundo vino y el mundo a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Ahora, a todos los que le recibieron, le dio potestad de ser hecho hijo de Dios. Entonces, para el creyente, mañana a la mañana venimos a la cena del Señor. Y entonces venimos a recordar lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. ¿Qué hizo Cristo en la cruz por nosotros? Llevó nuestros pecados. Y entonces Él fue roto y molido por nuestras transgresiones, por nuestros pecados, por el pecado tuyo y mío, por el pecado del mundo. Cristo murió por todo el mundo. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito a morir en la cruz, a padecer, a cargar, a que el martillo permanente de la justicia de Dios caiga sobre Cristo por ti y por mí. ¿Entendemos esto? Esta es una bendición muy grande. Entonces, ¿el creyente qué hace? Quiero que me entiendan. El creyente adora, el creyente alaba, el creyente reconoce, ofrenda su vida en un sacrificio vivo, no un sacrificio de sangre, sacrificios espirituales. Cantamos, alabamos, oramos, damos gracias al Señor y entonces participamos del pan y la copa en la cena del Señor mañana a la mañana. Eso es lo que hacemos los creyentes. ¿Por qué? Porque vimos en Cristo que fue a martillo, que fue labrado para hacer un candelabro que ilumine la luz del mundo a cada uno de nosotros. Capítulo 12, verso 44. Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió, que es el Padre Dios. Y el que me ve, ve al que me vio. Yo, dice el Señor, la luz, he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas.
Ahora, esto es palabra del Señor. Yo no estoy diciendo que usted vive en tinieblas, no. Dios dice que el hombre está perdido. Dios dice que está en tinieblas. Por eso hay claridad en la Escritura. Cuando venimos, estamos ganando el tiempo porque estamos ganando la vida eterna. Cuando venimos acá, aprovechando bien el tiempo, estamos ganando para nuestra vida eterna. Los creyentes afirmamos nuestra creencia y el que no cree puede creer en Cristo porque dice el Señor, yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Ahora, verso 47, al que oye mis palabras, usted dirá, bueno, son unos locos. El que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo. Porque no he venido a juzgar al mundo ahora, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Nos pone en una encrucijada en la vida. Entonces, si Cristo es la luz del mundo, ¿qué vas a hacer hoy con Cristo? ¿Qué vas a hacer hoy con Cristo? Para terminar, 2 Corintios, capítulo 4. Para concluir el pensamiento. 2 Corintios, capítulo 4. Es el apóstol Pablo, escribiendo a los hermanos de Corinto, ya en esa época había una iglesia en Corinto, y le escribe 2 cartas. La primera carta, manifestando que había algunos problemitas en la iglesia. Ustedes saben que acá en la iglesia de la Chácara no hay problema. Son todos perfectos, no hay ningún inconveniente. Acá no hay nada, absolutamente nada. Jactancia aparte, el Señor nos ayude y nos libre. El apóstol Pablo escribe en 1 Corintios y corrige unos pecados tremendos. Había abismos, había problemas, cismas entre los creyentes, porque decía, yo soy de Pablo, yo soy de Pedro, yo soy de Cefas, y entonces estaban divididos los hermanos. Peor cosa para la iglesia estar dividida. Y entonces había problemas, había pecado, había cosas. Entonces el apóstol Pablo escribe. Entonces manda una segunda carta como dando consuelo a la iglesia de Corinto, ¿no? Entonces dice, bueno, en un momento dice, capítulo 4, por lo cual teniendo nosotros este ministerio que estamos dando nosotros hoy, por lo cual teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Dice el apóstol Pablo, hemos recibido un ministerio y es un ministerio de misericordia, de gracia, de un favor inmerecido. Hemos recibido un ministerio. Y en este ministerio que damos, que tenemos, dice el apóstol Pablo, no desmayamos, estamos firmes. Antes bien, dice el apóstol, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, el Señor nos libre de esto, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Es decir, que el apóstol Pablo quería ser cristalino, no solamente en la vida, sino en la exposición de lo que estaba haciendo. Nos recomendamos a Dios, no andamos con astucia, no nos interesa absolutamente nada más que el hombre conozca a Cristo. No nos mueve ninguna situación financiera, no nos mueve ninguna situación de ego ni de política, nada. Queremos ciertamente que el hombre conozca a Dios. Y que Cristo sea la luz de la vida. Porque cuando Cristo es la luz de la vida, ordena la vida, porque hay luz permanentemente. Dijo Daniel en la apertura, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Cuando la Biblia es lámpara, alumbra el camino. Mi camino no, porque mi camino es obcecado, mi camino es orgulloso, mi camino tiene mi pensamiento, mi camino me lleva a la perdición. Ahora notemos, verso 3, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Verso 4, en los que se pierden,
el Dios de este siglo. ¿Quién es el Dios de este siglo? ¿Perdón? No escucho. Un poquito más fuerte. Bien. Miren, en este momento Satanás te está diciendo, este es un verso, esto es una cosa, por favor que termine la reunión o que suene el celular, creo que me tengo que ir. No. El Dios de este siglo, Satanás, está operando en tu vida y en mi vida para que esto no se divulgue, para que esto no se exprese, para que este evangelio genuino, que el que cree tiene vida eterna, no se predique. Ahora, pero si nuestro evangelio, verso 4, en los que se pierde, el Dios de este siglo, Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Para qué? Para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Hemos visto al Padre, el que me ha visto a mí, dice el Señor Jesucristo, ha visto al Padre, ha visto a Dios. Y entonces dice Juan 1:14, dice, y vimos su gloria. ¿Cuál era la gloria que vimos en el Señor Jesucristo? Dice, lleno de gracia y de verdad. Vimos la gloria del Padre en Cristo, lleno de gracia y de verdad. Dios es luz, es gracia y verdad, para tu vida y para mi vida. Ahora yo debo decir y debo aclarar que la Biblia está diciendo acá que hay los que se pierden y hay incrédulos. No me interesa creer. No creo a esta verdad que según dicen ustedes. Depende de cada uno. Depende de cada uno. Voy a terminar con lo que leyó Lucas el sábado pasado. Romanos capítulo 8. Romanos, volvemos 2 libros para atrás. No vayan para adelante, volvemos para atrás. Romanos capítulo 10, verso 8. Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, verso 8. La Biblia advierte que el Dios de este siglo, Satanás, tiene enceguecido, tiene entenebrecido. ¿Qué le hace hacer al hombre? Andar en tinieblas. ¿Qué le hace hacer al hombre que con todo lo que da, con el destello del mundo, con las modas, con esto, con aquello, con todo, yo no tengo que explicarle, somos grandes lo que está ofreciendo Satanás en el mundo? Enceguece el entendimiento entenebrecido, dice en Efesios. El entendimiento entenebrecido está nublado, no ve con claridad el hombre. Entonces anda a tientas. En Cristo hay luz. En Cristo hay luz. Capítulo 10, verso 8, y concluimos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Esto se acepta por fe. Esto no es si no veo, no creo, no, esto se acepta por fe. Esto es, el Señor Jesucristo te está diciendo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, le dijeron al carcelero de Filipo. Esto se acepta por la fe. Y entonces que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Qué vas a hacer con Cristo? ¿Siguiendo en la incredulidad?
siguiendo la manifestación de la Escritura, dice que son ciegos, que el Satanás lo tiene ciego. No, pero si yo veo, ando bien en la vida, ando bárbaro. Bueno, interiormente, ¿qué remordimiento de conciencia tenemos si realmente nuestra vida no está en pecado? Si nuestra vida no está bien delante del Señor. Y entonces esto que vimos hoy, este pequeño mueble, este candelabro, cómo se transformó el candelabro, ¿no? En la vida de Cristo. Cristo es luz. El candelabro es la luz para el tabernáculo. Cristo es luz para nuestra vida. El que cree tiene vida eterna. Y entonces el Señor va a iluminar tu vida. ¿Cómo? No vas a entender muchas cosas al principio, pero Dios, su palabra, el Espíritu Santo que viene y te sella, cuando crees en Cristo como Salvador personal, abre los ojos espirituales y empiezas a ver otra vida. Ya no hay tinieblas, la luz ilumina y la luz abre un camino de gracia, de bendición, de gozo que no hay hoy en la tierra. No hay gozo en la tierra. Cualquier chispa que salimos de acá y se cruza una piedra en el camino, una liebre en el camino, nos trastocó la felicidad que podamos tener. Cristo, Cristo, Cristo. Ojalá entienda que Cristo, la luz del mundo, te vino a iluminar, a dar luz. El que cree tiene vida eterna. Fíjense que no pide nada Cristo. ¿Qué pide? Tu corazón. El que cree tiene vida eterna. El que no cree se va a la condenación. Palabra del Señor. Terminamos con una oración. Padre que estás en los cielos, estamos muy agradecidos por tu gran fidelidad. Agradecidos porque este evangelio glorioso se puede predicar, se puede anunciar buenas nuevas de salvación. Esto es lo que significa el evangelio, buenas nuevas de salvación. Y en tu gracia lo entregamos con sencillez, con temor reverencial, para que todos los presentes aquí entiendan que en Cristo hay salvación, que Cristo, la luz del mundo, vino a iluminar tanta tiniebla, tanta maldad, y vino a dar paz al alma sobre todas las cosas. Pedimos tu bendición por todos los presentes, tu bendición, Señor, por los hermanos aquí que entendemos. Nuestro Señor es nuestra luz, su palabra es lámpara a nuestro camino, y aquel que no cree en Cristo en esta noche puede entender que en Él hay salvación y vida eterna por toda la eternidad, puede ser salvo de la ira venidera. Pedimos tu bendición, tu guía, Señor, tu ayuda, y podamos disfrutar de unos momentos de camaradería ahora, disfrutando unos alimentos que tú nos provees, bendiciendo la actividad de los adolescentes y de los niños, para que en todo sea glorificado tu nombre. Gracias te damos por todo, pedimos tu bendición, lo hacemos en el nombre del Señor Jesús. Amén, Señor.